Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Las dos caras de La Habana permanecen con sus diferencias insuperables. Una, la iluminada, lista para deslumbrar a incautos fuera y dentro del país. Otra, la oscura, condenada a ocultarse por la represión. Supuestamente La Habana es esta ciudad restaurada ante el paso inexorable de los años, al menos así se promociona. Por supuesto, con lugares turísticos como el Centro Histórico de La Habana Vieja, declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad, o el restaurante Floridita, con su daiquiri. Y para disfrutar de una buena comida criolla, la bodeguita del medio, con su famoso mojito y los agradables olores a marisco y puerco asado. Pero tras toda esa apariencia, no muy lejos de allí, nos encontramos a La Habana real, la ruidosa, la destruida, esa que está habitada por un pueblo cansado que poco a poco, muy lentamente, va perdiendo el miedo. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. El objetivo de este video es mostrarle las dos caras de La Habana, mostrarle cómo se puede ver de diferente según el punto de vista del que se mire, según el punto de vista del turista que viene de visita por acá a disfrutar y según el punto de vista del cubano de a pie. Son dos realidades totalmente diferentes y como les dije, quiero mostrarles eso en este video. Vamos a ver si lo logramos. Ahora mismo me encuentro en una de las zonas más céntricas de La Habana Vieja. A mis espaldas tengo el Hotel Gran Manzana y más para allá atrás pues me queda el Gran Teatro Nacional, el Hotel Inglaterra y por acá tengo el famoso Centro Asturiano que ahora se ha convertido en el Museo de Bellas Artes. Hace poco conversaba con una suscriptora que tuve el placer de conocer. Por cierto, uruguayos que me siguen, estén atentos porque en este video voy a estar mostrando cuando probé el mate por primera vez. Probé el mate por primera vez con ella, probé de su mate y bueno, fue un honor para mí, se los voy a estar mostrando luego. Pero estaba conversando con ella precisamente acerca de esto, de cómo puede haber tanta diferencia, cómo uno puede salirse solamente un poquito de esa travesía, de esa guía turística y puede ver la realidad del cubano. Aquí en esta famosa esquina nos encontramos ahí con el Floridita, donde vienen todos a probar el famoso daiquiri cubano. Y pues bueno, yo por cierto les digo, nunca he entrado ahí. Tengo que ver si puedo entrar a hacerles un video para ustedes, no hoy, pero vamos a planificarlo quizás para otro día. Entonces no muy lejos de aquí, toda esta parte linda que ustedes ven, no muy lejos de aquí podemos encontrarnos con otra realidad totalmente diferente. Cuando se trata de venir a Cuba, la idea que les venden es la de un paraíso terrenal, y aún para muchos ese es el único rostro de este país. Fiesta, buena comida y buen ron, autos clásicos y lindas playas. Gracias al internet, las publicaciones y los videos de varios youtubers cubanos, gran parte del mundo se ha dado cuenta de que la cosa no es como la pintan en las propagandas, y que la situación actual del cubano está bien alejada de todo eso. Incluso muchísimas personas no lo pueden creer y vienen a Cuba a verlo con sus propios ojos. Y entonces se van, con la satisfacción de haber conocido este país con tan amplia historia y cultura, pero con el corazón apretado por el dolor de su gente y el vacío en el alma de no haber podido hacer más. Cada año cientos de turistas visitan Cuba.
Luego de la pandemia del COVID, esta cifra bajó muchísimo, pero poco a poco se ha ido restableciendo. Personas de muchas partes del mundo llegan a nuestro país por placer, negocios o simplemente curiosidad. Y eso es bueno para el pueblo cubano, diría cualquiera. Una isla del Caribe que vive básicamente del turismo ayudaría a que su gente tuviera un mejor nivel de vida. O al menos eso se supone. Gran parte del pueblo cubano vive en condiciones infrahumanas, en viviendas en muy mal estado y algunos incluso hasta en la calle, sin comida suficiente que darle a sus niños o sus ancianos, trabajando para cobrar un salario que no llega ni a una semana y el resto del mes sobrevivir como puedan. Una población de personas mayores de edad que su pensión no les alcanza ni siquiera para alimentarse. Y si no tienen un familiar o un amigo que los ayude, están destinados a pedir en las calles. Luego de haber luchado por una revolución que les prometió igualdad y recursos suficientes para todos y nunca cumplió, en donde solo unos pocos viven bien mientras muchos otros trabajan sin un propósito, sin una ilusión. Me imagino que sea muy triste venir a Cuba, venir a La Habana, pasear por algunos lugares hermosos y sin querer, o quizás queriendo, desviarte una cuadra, salirte unos metros de ese paseo turístico y ver niños descalzos, madres sin medicinas, abuelos sin comidas, y pensar cómo un país que muestra una paz y una alegría, obviamente supuesta, puede tener a su gente así. ¿Qué clase de gobierno puede permitir esto? Realmente el pueblo cubano vive una realidad muy diferente de la que se muestra en esas propagandas turísticas y no hay que ir muy lejos para darse cuenta de ello. Por eso yo siempre les digo que si vienen a Cuba se salgan un poco de esa visita guiada turística y caminen con el cubano para que se den cuenta realmente cómo es todo por acá, para que no se dejen guiar simplemente por lo que ven o por lo que les muestran, sino que con sus propios ojos pues vean la realidad del cubano. Por supuesto, a la par de todo esto, si de lugares hermosos se trata, La Habana no se queda atrás. Cuenta con instalaciones de excelencia y edificios con gran belleza arquitectónica. Uno de estos es sin duda alguna el Gran Teatro de La Habana o Teatro Alicia Alonso, al cual tuve el placer de entrar por primera vez ya que nunca lo había hecho. El edificio actual fue inaugurado en 1914 y es obra del arquitecto belga Paul Belleau. En 1906, la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia compró el Teatro Primigenio, que sería demolido, y la manzana entera, en la cual estaba ubicado, por 525.000 pesos. Entre 1907 y 1914 se construyó el edificio actual, con un costo de 1.8 millones de pesos. El Gran Teatro de La Habana fue sometido a una reparación capital entre 2013 y 2015 y reabrió sus puertas al público el 1 de enero de 2016. Nos explicaba la guía durante nuestra visita que durante la pandemia del COVID-19 el teatro fue cerrado y sufrió un gran deterioro, por lo que actualmente está nuevamente cerrado al público y en reparación. Por supuesto, sin duda alguna, uno de los lugares más visitados por ustedes cuando vienen por acá es la Plaza Vieja, donde nos encontramos ahora mismo. Aquí podemos encontrar la Casa de la Cerveza, diferentes restaurantes, el planetario, la Cámara Oscura, que se la sugiero muchísimo si vienen porque desde ahí se ve toda La Habana. Mira, mi amor. Gracias, mamocito. Soy cubano igual que tú, pero bueno, algo es algo. Ah, gato, sí, siempre, siempre. Qué lindo los gaticos. Ay, mija. Ya, como vine tarde, estaban arrebatados del hambre. Tenían hambre ya, ¿no? Sí, sí, porque yo siempre vengo de 11 a 11 y media. Y le das comida. 12, sí, todos los días. ¿Y cómo haces con la comida, mija? Ay, mija, Porque, óyeme, porque siempre me ayudan. siempre te ayudan. Ay, Sí, qué cuando bueno. me dan menos, me dan más,
más, pero bueno, yo Claro. voy recopilando y trato de forrajear, como dice el cubano. Forrajear a ver que me vienen por aquí, que me vienen por allá, pero siempre tienen su comida. Dios te bendiga, mi amor, Gracias por la a Dios, labor que haces. Que Diosito Santo, que tanto le pido. Hasta luego, que tengas buen día. Ven a mi vida, gracias, mi amor. Ojalá los habitantes de La Habana y de Cuba entera, nuestro pueblo, pudieran disfrutar de la capital como mismo la disfruta un turista. Ojalá pudieran pasear sus calles sin pensar en qué van a comer mañana o en la cola que deben hacer para comprar el pollo. Ojalá la mente del cubano de a pie se despejara por un momento y solo admirara la belleza que existe a su alrededor. Pero desgraciadamente no pueden darse ese lujo. Con tan solo proponérselo se reirían en tu cara y te dirían que los cubanos no estamos para perder el tiempo en eso. Estamos para la lucha, para buscar comida, para resolver. Ojalá un día todo fuera más alegre, como estas fiestas en la bodeguita del medio, y que el cubano con su salario también pudiera venir aquí y coger un respiro. Ojalá pudiéramos caminar las calles sin ver personas deambulando, pasando la mar, sin ver mascotas abandonadas, pasando hambre, sin ver derrumbes, sin ver suciedad. Ojalá algún día todo cambiara, o fuésemos lo suficientemente valientes para hacerlo cambiar. Quiero que me dejen dicho en los comentarios si les gustaría que le hiciera un video de la bodeguita del medio. Yo nunca he venido, así que si les hago un video sería la primera vez para mí en venir a este lugar. Pero bueno, quiero que me lo dejen dicho por ahí abajo si les gustaría un video de por acá. Y por supuesto, como lo prometido es deuda, les voy a estar dejando por acá el video de mi primera vez probando el mate. Por cierto, Anabela, mi amor, si estás viendo este video, fue un placer haberte conocido, me encantó. Y gracias por darme esa oportunidad de probar el mate por primera vez. Así que aquí se los dejo. ¿Ya? Mira, estoy probando el mate de uruguayo. Es el mate de una suscriptora. Yo lo quería revolver, no me maten los uruguayos. Yo lo quería revolver así como con una cucharita, pero me dijeron no lo vayas a revolver, que no se revuelve. Mira. Está muy amargo, muy amargo, muy amargo. No sabe malo, sabe una mezcla así entre té negro, café, hierbas. No está malo, pero está muy amargo. Pienso que con un poquito de azúcar le vendría bien. Pero no está mal. Sí, porque Android lo memoriza, pero iPhone no me dijo. Uruguayos. Los amo. Tiene aburrido cada vez que me quedo sin. Les mando un beso enorme para todos, los quiero muchísimo. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejarme su like, su comentario y compartir el video. Termino tomándome un refresco, una Pepsi, por acá la ven porque el calor es demasiado. Un besote, los quiero un montón y nos vemos en un próximo video.